Mi nombre es Luis Alberto Ibáñez León, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la licenciatura en Nutrición Aplicada para la materia Estadística Básica. Presentaré la evidencia de aprendizaje análisis de datos con el tema Importancia de la alimentación en la infancia. Introducción. Realizar una tabla de frecuencias con datos no agrupados, tomando como referencia las edades de niños que asisten a la escuela primaria sin desayunar en el poblado de San Bartolomé Coatepec, Huixquilucan, Estado de México, durante el ciclo escolar 2018-2019, para poder conocer la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual acumulada, para posteriormente representarla en una gráfica y poder interpretar la información obtenida. El primer paso es desarrollar el tema Importancia de la alimentación en la infancia y poder justificar. La alimentación es uno de los factores más importantes que interviene directamente en el correcto crecimiento y desarrollo, tanto como físico como mental de los niños. Si desde la infancia se les involucran unos buenos hábitos alimentarios en casa y en el colegio, estos favorecerán una vida más saludable en la edad adulta. Mantener una dieta variada y saludable contribuirá a prevenir problemas de salud a corto y a largo plazo, como obesidad, trastornos cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Un niño mal alimentado puede presentar desnutrición, anemia, obesidad, problemas de aprendizaje y de conducta. Es importante enseñarles cuál es la base de una dieta equilibrada y esto se puede llevar a cabo de manera divertida y dinámica para los más pequeños. Se diviertan comiendo sano, además de prepararles almuerzos y meriendas equilibradas ricas en frutas. Una buena manera de hacerlo es preparando comida saludable juntos y haciéndoles partícipes en la cocina. Se la pasarán genial y aprenderán cómo comer sano. Algunos de los alimentos básicos que no pueden faltar en la correcta alimentación diaria de un niño: frutas y verduras, hortalizas, leche y derivados, carne, pescados y mariscos, huevos, legumbres, cereales, frutos secos. Agua, esencial para la vida, recomendación de 2 litros diarios. Los niños también deben hacer 5 comidas al día. Esta es la mejor manera de distribuirlas: el desayuno, la media mañana, la comida, la merienda y la cena. El desayuno es el aporte energético calórico que proporciona el desayuno. Es de gran importancia, ya que le permitirá conseguir un adecuado rendimiento a lo largo del día, tanto físico como intelectual, en las tareas escolares. Un desayuno completo debe consistir en la tríada de lácteos, frutas y cereales. Es necesario que el niño desayune acompañado, a ser posible en familia, sentado en la mesa y dedicándole un tiempo entre 15 y 20 minutos. Primer paso: realizar una encuesta a 10 padres de la familia de la escuela primaria Eres de Chapultepec, en el poblado en el que vivo, para saber si sus hijos desayunan antes de acudir a la escuela, de la cual ocuparemos las edades para poder realizar nuestra tabla de frecuencias. En la siguiente tabla, con las edades de los niños que asisten a la escuela sin desayunar, vamos a localizar cuál es el número mínimo de todos los datos, el número máximo y el número de rango. Esto lo identificaremos con la letra N. En el lado izquierdo superior, encerrados con líneas en color rojo, vamos a localizar las edades de los niños que asisten a la escuela sin desayunar, para cual vamos a realizar el siguiente procedimiento: buscar el mínimo, el máximo y el número de datos que contiene nuestra tabla de datos no agrupados. Para poder ubicar el mínimo lo vamos a poder realizar de 2 maneras. La primera sería de forma manual. La segunda sería a través de apoyo de Excel. En la forma manual vamos a ubicar dentro de nuestros datos de la tabla cuál es el número menor de toda la información que contenemos. O la forma de podernos apoyar a través de Excel es utilizando la función min, que es en este caso empleada para poder localizar el mínimo de toda nuestra tabla, la cual mostramos en el recuadro en la tabla con el recuadro en color azul. Posteriormente vamos a localizar el máximo, que en este caso es el número mayor que contiene nuestra tabla de datos. La podemos ubicar también de manera manual o con apoyo de Excel. Igual,
En la forma manual vamos a ubicar cuál es el número mayor de nuestra tabla. Con apoyo de Excel vamos a utilizar la opción o la fórmula max, con la cual nos va a calcular el número mayor. Para conocer cuántos datos tiene nuestra tabla, igual lo podemos hacer de manera manual, hacemos un conteo o podemos utilizar la función contar, la cual nos devolverá el número de datos que contiene nuestra información. Vamos a realizar la búsqueda de la frecuencia de datos. Para esto ordenaremos nuestros datos no agrupados para la fácil identificación. Igual, esto lo podemos hacer por dos alternativas. La primera sería de manera manual o la otra utilizando el apoyo de Excel. Para poderlo hacer de manera manual, iremos ordenando de menor a mayor. Para poderlo realizar a través de la opción de Excel, vamos a copiar todos nuestros datos para posteriormente alinearlos de menor a mayor. Una vez que ya realizamos el orden de nuestras edades de menor a mayor, procedemos a hacer el conteo de frecuencias, el cual lo podemos hacer mediante dos opciones. Lo podemos hacer de manera manual, ya con la información ordenada será más fácil identificar cuántas edades se repiten en cada frecuencia, por lo que solo haremos contando uno por uno. Para la opción 2, lo podemos realizar mediante la ayuda de Excel, solo nos posicionamos en donde queramos introducir la fórmula. Una vez que ya ordenamos la información, procedemos a realizar una tabla de frecuencias, en la cual podemos conocer frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual acumulada. En la diapositiva ejemplo anterior, conocimos cómo saber la frecuencia absoluta, la cual consistía en solo localizar el número de veces que se repetía una edad. Esta la colocaremos en la tabla de frecuencias que tiene como título frecuencia absoluta. El primer paso y más importante, ya que de él depende que los demás datos sean correctos. Para conocer la frecuencia acumulada, tomaremos como base la primera referencia de la frecuencia absoluta. De ahí partiremos hacia los siguientes campos a llenar, el cual se realiza sumando el primer número de frecuencia acumulada más el segundo carácter de frecuencia absoluta. Y así consecutivamente. Para poder comprobar que es correcta la realización, nos deberá dar el número de datos que muestra, en este caso son 30, como se muestran en los ejemplos del lado izquierdo superior y del lado de la parte de abajo. Para la frecuencia relativa, se divide la frecuencia absoluta, el número 6, entre el número de datos 30, dando como resultado 0.200. El segundo caso es frecuencia absoluta 5 entre el número de datos 30. Así consecutivamente hasta poder finalizar con la última cifra de frecuencia absoluta. Para poder comprobar que es correcta, nos debe de dar como resultado 1. Si no es así, debemos validar si no hay algún dato incorrecto hasta que tengamos como resultado 1, como se muestran los ejemplos en la parte inferior. Para la frecuencia relativa acumulada, se tomará como inicio el número de la frecuencia relativa. Para el segundo caso se tomará el primer número 0.200 más la frecuencia relativa 0.167 que nos da 0.367. Así hasta completar toda la tabla. Como comprobación nos debe de dar 1. Los ejemplos en la parte inferior. Para la frecuencia porcentual, se calcula de la frecuencia relativa 0.200 por 100, nos da el 20%. Como resultado, la suma de todos los campos de frecuencia porcentual deben de dar el 100%. Para la frecuencia porcentual acumulada, se toma como inicio el porcentaje que nos dio en la frecuencia porcentual para sumar con el segundo campo de frecuencia porcentual, así hasta finalizar. Como resultado nos debe de dar el 100%. Véase en los ejemplos siguientes. Una vez que ya obtuvimos y completamos la tabla de frecuencia, el siguiente paso es la graficación, la cual la representaremos
dependiendo de lo que vayamos a necesitar o de lo que queramos representar. Para este caso, la siguiente gráfica combinada muestra en color azul y con gráfica de barras la edad de cada niño que asiste sin desayunar a la escuela primaria del poblado en el que vivo, representando la frecuencia absoluta, número de coincidencias en edades, en la cual podemos observar que la edad de 11 años es donde existe la mayor incidencia, y entre los 8, 9 y 10 hay un empate donde se muestra el menor número de incidencias. La misma gráfica combinada muestra en color naranja la frecuencia acumulada, que representa la suma de las frecuencias absolutas más frecuencias acumulada, es decir, la suma de los niños de 6 años más los niños de 7 años, más los niños de 5 años, más los niños de 4 años, más los niños de 9 años, más los niños de 10 años, más los niños de 11 años, dando como resultado el total de niños que asisten a la escuela sin desayunar, que son 30. La siguiente gráfica circular representa la edad de cada niño que asiste sin desayunar a la escuela primaria del poblado en el que vivo, pero en porcentajes, dando como resultado el 100% de los niños encuestados, en la cual podemos observar que la edad de 11 años es en la que existe el mayor caso de niños sin desayunar, representado con un color. Al menor porcentaje está empatado con el 13.33% en las edades de 8, 9 y 10 años. En la siguiente gráfica circular representada la edad de cada niño que asiste sin desayunar a la escuela primaria del poblado en el que vivo, pero en porcentajes, representan la suma de frecuencia porcentual más la frecuencia porcentual acumulada, es decir, la suma de los niños de 6 años más los niños de 7 años, más los niños de 8 años, más los niños de 9 años, más los niños de 10 años, más los niños de 11 años, dando como resultado el total de niños que asisten a la escuela sin desayunar. Como conclusión, una tabla de frecuencias resume la información acerca de la cantidad de veces de una variable tomando un valor determinado. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, que representada por n. La interpretación de la base de datos más los gráficos nos sirven para determinar de entender el análisis que se realizó acerca de una problemática o situación. Por ejemplo, para saber cuál es el mayor número de incidencias o el menor, así como el valor porcentual que corresponde a cada uno de estos. Por último, anexamos las referencias bibliográficas en la cual nos apoyamos para poder realizar esta investigación.